El corazón es una bomba muscular que mediante las contracciones rítmicas bombea la sangre a través del sistema vascular. Como bien sabemos, este está formado por una pared muscular llamada miocardio, constituido por un músculo cardíaco. Posee 4 cámaras, una aurícula izquierda, una derecha, un ventrículo izquierdo y uno derecho. Separando el atrio del ventrículo derecho se localiza la válvula tricúspide y por el lado izquierdo se encuentra la válvula bicúspide o mitral. Estas válvulas impiden el retorno de la sangre y la cavidad ventricular a la cavidad auricular. También se cuenta con otros tipos de válvulas llamadas válvulas semilunares, que se encuentran en la base de la arteria pulmonar y la aorta, cuales estas impiden el ingreso de la sangre de los vasos del corazón. Entonces hablamos directamente de la conformación del mismo o las paredes del mismo. En este caso tenemos como tal el endocardio, el miocardio y el epicardio. Hacia afuera teníamos como tal la cavidad pericárdica, que está constituida por células endoteliales que conforman la hoja visceral del pericardio y como tal la hoja parietal del pericardio. Recordemos bien que en el mesotelio hay un epitelio en ambas hojas y que está conformado por un epitelio plano simple. Y pues ya mucho más por fuera tendríamos como tal el tejido adiposo y el pericardio fibroso. Principalmente estaríamos viendo solamente lo que es endocardio, miocardio y pericardio, que es pues obviamente la conformación de las paredes del corazón más importantes, en la cual vamos a hablar en la siguiente parte. Tenemos entonces el endocardio. El endocardio es la capa más interna del corazón, pues constituido como órgano hueco, y este a su vez tiene 3 subcapas: la capa endotelial, la capa subendotelial y la capa subendocárdica. Capa endotelial. La capa endotelial está constituida directamente por un epitelio plano simple. Debajo de ella se encuentra la capa subendotelial con el tejido conectivo laxo y las fibras musculares lisas. En la capa subendocárdica tenemos como tal el tejido conectivo denso no modelado y obviamente vasos sanguíneos y nervios que entraron desde la capa epicárdica. También tenemos algo muy importante y son las fibras de Purkinje. Estas son fibras musculares modificadas, por lo tanto forman parte del sistema de conducción de las conducciones cardíacas. El miocardio, que es la capa más muscular de todas las capas de la conformación del corazón, tiene como tal un músculo estriado cardíaco. Recordemos que estas son células cilíndricas, el cual son muy diferentes o un poco más cortas del esquelético. Vemos que estas células son acidófilas, tienen discos intercalares y por lo tanto un núcleo central. También podemos encontrar todo lo que es el tejido conectivo laxo. Hablaríamos entonces del epicardio, que es la capa más externa del corazón. También recibe el nombre de hoja visceral porque está pues más expuesta en este sentido. Donde encontramos histológicamente tejido conectivo laxo, un mesotelio, que es un epitelio plano simple directamente, pero principalmente tejido adiposo en gran cantidad y vasos sanguíneos y nervios, que obviamente ingresan porque son bastante grandes los vasos sanguíneos y nervios hacia la capa epicárdica. Recordemos que este órgano es como tal un órgano hueco y que los órganos huecos están irrigados y su inervación son principalmente desde afuera. Aquí tenemos una fotomicrografía de la pared de la aurícula del ventrículo izquierdo. Está prácticamente dividida en 2 secciones, como podemos ver en toda la imagen del A.
Verificamos que esta microfotografía muestra un corte sagital de la pared posterior de la aurícula y el ventrículo. Dentro de este corte podemos verificar el seno coronario, la pared auricular, la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, el esqueleto fibroso, la valva mitral, la valva como tal, el miocardio, la pared ventricular y el epicardio. Cuando nos vamos como tal ya a la imagen B, aquí podemos evidenciar en este gran aumento una región que está incluida el rectángulo que muestra los rasgos característicos de la superficie interna del corazón. Debe tenerse en cuenta que el endocardio consiste en una capa interna escamosa de endotelio, una capa intermedia de tejido conjuntivo denso y la subendotelial que consiste en células de músculo liso, y una capa más profunda de subendocárdica que contiene fibras de Purkinje y por lo tanto el miocardio contiene fibras musculares cardíacas. Y esto puede verse a la izquierda en una imagen de aumento de 120x. Aquí podemos ver una imagen donde vemos el endocardio, el miocardio y el epicardio. Las fibras de Purkinje son fibras musculares cardíacas modificadas que forman parte del sistema de conducción de las contracciones cardíacas. Recordemos que eso es muy importante. A continuación tenemos algunas imágenes de las fibras de Purkinje en el corazón. El sistema de conducción cardíaco son las estructuras desde donde se produce y se transmite el estímulo eléctrico que permite la contracción del corazón. Sus principales elementos son el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, o sea, nodo AB, el haz de His y las fibras de Purkinje. En un latido normal, el impulso eléctrico es generado por el nodo sinusal, desde donde se propaga a ambas aurículas, provocando la contracción auricular o atrial. Mediante las vías preferenciales atriales, el impulso llega al nodo AB, que tras retrasar el impulso, lo transmite al haz de His, y este, a través de sus dos ramas, lo propaga a todo el miocardio por las fibras de Purkinje. Ya venimos entonces a verificar la capa más interna del corazón. Acá podemos ver claramente lo que es un órgano hueco y su cavidad cárdica siempre más adentro. Recordemos que el endocardio es la capa más interna del corazón. A 40x nosotros podemos verificar claramente su capa de endotelio. El endotelio tenemos que reconocer o recordar que son un tejido de epitelio plano simple. Dentro del endotelio tenemos diferentes capas, la capa subendotelial, la capa mioelástica y la capa subendocárdica. Dentro de la capa subendotelial podemos encontrar diferentes fibroblastos, fibra muscular lisa, fibras colágenas y un tejido conjuntivo. Llegamos directamente a lo que es la capa de miocardio. Tenemos en cuenta que aquí tenemos células cortadas longitudinalmente. Podemos observar una placa A60X. Lo que podemos observar aquí es lo siguiente: el núcleo, que lo tenemos como tal dentro de una célula muscular estriada cardíaca, y también tenemos discos intercalares, también tenemos fibroblastos, tenemos dentro de ella una célula muscular binucleada, ¿sí? Que como lo podemos verificar hay dos núcleos dentro de ella. En ese momento vamos a ver unas como tal, pero cortadas transversalmente.
Entonces podemos encontrar que en el endotelio está en la parte más interna, seguido, como les dije, de un tejido conjuntivo. El endotelio, recordemos que está también conformado por un epitelio plano simple. Seguido del tejido conjuntivo tenemos fibras colágenas y fibroblastos, que son las células. Tenemos seguido de las células musculares estriadas cardíacas, que se las mostré anteriormente, con el núcleo, que lo tenemos acá. Inicialmente también tenemos tejido conjuntivo, más tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, ¿sí? Y los diferentes capilares, que son ya un poco más pequeños. Recordemos que estamos viendo una placa A20X. Ahora bien, vámonos para una placa de 60X. Aquí podemos ver gotas lipídicas, miofibrillas. Recordemos que están constituidas directamente por bandas. También tenemos las células musculares cardíacas. Tenemos el núcleo y los capilares del endotelio. Podemos observar en esta placa las diferentes partes o que lo constituye como tal a la capa del epicardio. Esta capa es la más externa del corazón. Podemos darnos cuenta que tiene un mesotelio compuesto por un epitelio plano simple. Tenemos una capa submesotelial y más abajo de ella una capa subepicárdica. Recordemos que aquí podemos encontrar grandes arterias, como la arteria coronaria, que también está compuesta por 3 capas: íntima, túnica media y su capa externa. También podemos encontrar diferentes nervios y tejido adiposo. Anteriormente estábamos viendo una placa A8X de aumento, ahora vamos a ver una placa de 40X de aumento. Aquí se ve claramente el mesotelio, vemos el epitelio plano simple, vemos también fibroblastos, los hemos señalando, fibras colágenas, más que todo en la capa submesotelial. Ahora vamos directamente más adentro, más al interno de la capa, y vamos a ver posterior a ella, casi podría decir que todas, después de un epitelio, viene como tal dentro de la capa submesotelial un tejido conjuntivo. Atrás de él o más interno, en la capa subepicárdica, podemos ver claramente que hay diferentes adipocitos. Recordemos que entonces vamos a encontrar en mayor cantidad, tal que en la capa epicárdica siempre vamos a encontrar muchísimo más tejido adiposo. Para finalizar, estas fueron las capas y la conformación histológica del corazón.